uno de los temas es de que eh, la base de la predicación del Evangelio debe de ser cristocéntrica, es decir, predicar a Jesucristo. En estos tiempos se predican muchas cosas, se hablan muchas cosas. Hablábamos ayer de las fábulas, o sea, de cosas que no tienen fundamento, y realmente nosotros buscamos siempre el fundamento bíblico de la Biblia, o sea, porque ahí es el fundamento para nosotros, así como para los abogados las leyes. Para nosotros es el único libro que habla de Jesucristo y que habla de manera completa, porque la Biblia es una compilación de 66 libros que componen el canon bíblico, el canon del Tratado de Tentron, del Acuerdo de Nicea que se tuvo, donde se aprobaron los libros que se consideraban como inspirados por Dios, y fueron 66 libros en total, no hay más. Algunos pues se presentaron muchísimos más, o sea, llevaban muchas cartas, llevaban muchas cosas que se escribieron en esos tiempos, muchos libros, pero los que se consideran como inspirados por Dios fueron 66 nada más, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, pues para otras personas por ahí le agregaron algunos libros que se les consideran pues de los apócrifos, algunos otros libros apócrifos, pero inclusive había muchísimos más. Nosotros, déjenme recuerdo, por ejemplo, Macabeos, por ejemplo, Sabiduría, son libros que no se consideran inspirados, pero ahí algunas personas lo agregaron. Realmente no está dentro del canon bíblico, pero pues ya quisieron agregárselos. No componen dentro del canon bíblico, no están dentro de la composición que se hicieron en el Acuerdo de Nicea, en el Acuerdo de Tentron, entonces del convenio. Por lo tanto, pues nada más el canon bíblico se limita a 66 libros. Y pues las personas eruditas, personas que sabían, que conocían las escrituras, que sabían cuáles eran inspiradas, cuáles eran las que no, fueron las que hicieron la composición. Por eso se llama Biblia, que término femenino, viene del griego biblo, que significa libro, pero cuando termina en A, Biblia, se refiere a una compilación de diferentes libros que fueron encontrados a través de las edades, en papiro, en piedra, en diferentes tipos de papel para escritura. Bueno, para no hacer estoy resumiendo, ustedes toda esta información la pueden encontrar y corroborar en un libro que se llama Introducción a la Biblia. Son algunas 500 hojas que puedes tú leer y estudiar para que llegues a esta conclusión que yo te estoy diciendo. Pero bueno, independientemente de esto, la Biblia es la única que habla de Jesucristo, y por lo tanto nosotros tenemos ese fundamento tanto histórica, porque la Biblia se compone por libros históricos, la Biblia se compone por libros proféticos. Entonces, en esa distribución, inclusive hay libros poéticos, se les puede considerar como poesía, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Entonces, libros proféticos, pues estamos hablando de Isaías, Jeremías, todos los profetas mayores y profetas menores, como los menores, Malaquías, Zacarías, etc. Y los libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, pues que se clasifican como evangelios, son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que los escriben los evangelistas, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Los libros históricos, podemos hablar libro histórico, Hechos de los Apóstoles, el Nuevo Testamento. Históricos, pues estamos hablando de que hay muchos, como por ejemplo Reyes, Primera y Segunda de Reyes, el Pentateuco, podemos hablarlo como parte histórica, pero también como parte, en algunos casos, profética, etcétera.
Y vemos la composición de los libros, porque, por ejemplo, de la escatología, que son los libros como Apocalipsis, que hablan de los últimos tiempos. Entonces, esa es la composición a grandes rasgos de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios. Y ese es nuestro fundamento, en ese es donde se centra principalmente nuestra predicación, pero todos los libros, todos, tanto desde el Génesis 3:10, y pondré una amistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañán. Se refiere proféticamente al nacimiento de Jesús, el cual iba a herir en la cabeza a Satanás cuando vino y resucitó. Satanás lo hirió en el calcañar porque pues obviamente lo crucificaron, pero al tercer día resucitó, y cuando resucitó le dio en la cabeza a Satanás. Y también dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva a la cautividad. Jesucristo llevó cautiva a la cautividad. Entonces vemos a un Cristo victorioso, no es un Cristo derrotado, no, Cristo no es un Cristo derrotado, Cristo es un Cristo victorioso, lleno de poder y de gloria, y logró el objetivo. El objetivo era derramar cada gota de su sangre para expiar el pecado del mundo, porque nuestros pecados merecían la muerte. Y pues a causa de nuestro pecado Jesús se hizo vil y fue al matadero, fue llevado al matadero como oveja delante de sus legisladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, por nosotros se hizo pecado, siendo él santo y puro y digno.